tarde más en la Plaza Victoria. ¿Cómo andan? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo va? Buenas tardes. Fanjana González a mi izquierda, Lautaro Volpe a mi derecha, Martina Rojo quien les habla. Esto es Plaza Victoria, nos estamos juntando en los banquitos de la plaza para hablar sobre historia argentina, con los pies en nuestra provincia. Entre las tardes que han venido sucediendo en la Plaza Victoria, principalmente nos hemos estado enroscando a charlar sobre quizás el punto inicial desde dónde se puede abordar la historia argentina, o la historia en general, por así decirlo. Algunos debates comunes, como por ejemplo esto de la historia y la historiografía, la historia oficial mitrista, que es como la que mayor difusión tuvo a lo largo del tiempo en las escuelas, después lo que fue su contracara, como el revisionismo histórico, y quizás algunos de los puntos de llegada, hasta ahora por el momento, han sido de interpretar la historia como algo primordial o algo central de nuestra identidad, quizás. Y como algo que está muy presente, justamente, voy a decir una redundancia, a ver, por favor. Presente. Porque viste que por ahí hablas de historia y quedás como que, no sé, sos un apasionado del pasado, pero no sé si ustedes entienden también a la historia como algo de nuestra identidad o no, o sea, se enfrentan a estos debates ustedes que son profesores de historia con sus estudiantes o sus cercanías. Permanentemente esto de, sobre todo los más peques, pero todos te dicen como, ¿para qué me sirve la historia? Porque, qué sé yo, uno piensa en las ciencias exactas, las cosas más útiles hoy en día y la historia no aparece como algo de eso, ¿no? Entonces uno se ve siempre en esta cuestión de decirle a mí, en mi caso, a mis alumnos, que sí sirve la historia, y justamente la cuestión de la identidad es una de las cosas que más surge al momento de decir, para entender nuestro presente, conocer nuestro pasado, es primordial, es muy importante. ¿Vos no la sentís a veces como una batalla así como difícil? Como la identidad, estaba pensando en eso, claro, es un conflicto. Digo, cuando estamos en el aula, yo la siento como que tenemos que estar explicando por qué la historia es importante y encuentro que es como difícil cuando el contexto siempre dice que no, ¿no? Uh-huh. Como que esto que vos decís de que las ciencias sociales ya no están dentro de las cosas útiles, ¿no? Uh-huh. Cuando el paradigma te dice que útil es la programación. El hobby de los idiotas, básicamente. Claro, como que yo digo, qué remado esto, ¿no? A la hora de decir, bueno, la historia construye nuestra identidad, ¿no? Como que construye nuestro pasado, obviamente que permite interpretar el presente. Pero a la vez cuando agarrás esa discusión de la identidad, quizás lo enganchás por la historia personal de los chicos. Totalmente. Cuando piensan en su propia historia personal, porque es importante conocer tu historia, la de tus viejos, la de tu familia, y por ahí empiezan a darse cuenta de que en verdad es importante. No, sí, totalmente. Sí, obvio que después en el aula salen un montón de discusiones que son siempre como reconstructivas, ¿no? Sí, es la única materia en que tiene ese cuestionamiento por parte de los estudiantes, como ¿de qué nos sirve esto? Lo dudo. Se preguntan, cuestionan todo. Norma generalizada, no sé. Sí, creo que hoy como tampoco que... lo veo mal, como de parte del estudiantado, decir, ¿de qué me sirve esto que me estás dando? Está buenísimo porque también habla de un sujeto vivo, ¿no? Del estudiante que tiene preguntas. Está bueno. Pero creo que sí, esos cuestionamientos suelen ir más dirigidos, que sea a la filosofía, a la historia, a las materias como más humanísticas, claro, ¿no? Exacto. Bueno, lo que sí es parte de nuestra identidad, creo que eso estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Y que está en constante diálogo con el presente y que no sé si se la utiliza, pero se la tironea, ¿no? Como que cada uno quiere tener su propia versión de la historia. Sí, totalmente. En este sentido, teníamos como para repasar el discurso de lo que fue el discurso de asunción presidencial de Javier Milei, de nuestro actual presidente. Para hablar del tema de cómo se utilizan las visiones de la historia, ¿no? Como para hablar de las maneras en que se puede historizar o recordar la historia o armar relatos a partir de la historia. De una. Podríamos reaccionar al video de Javier Milei y vamos charlando sobre su versión de la historia, por lo menos de un fragmento, ¿no? O a ver qué sí, cuando se empiezan a utilizar los datos, ¿no? Como recorte. Sí. Lo que vino después de la sanción de esa constitución de fuerte raigambre liberal fue la expansión económica más impresionante de nuestra historia. De ser un país de bárbaros enfrascados en una guerra sin cuartel, pasamos a ser la primer potencia mundial. Para principios del siglo XX éramos el faro de luz de Occidente.
Nuestras costas recibían con brazos abiertos a millones de inmigrantes que se escapaban de una Europa devastada en búsqueda de un horizonte de progreso. Lamentablemente, nuestra dirigencia decidió abandonar el modelo que nos había hecho rico y abrazaron las ideas empobrecedoras del colectivismo. Bueno, hace... Hasta me dan ganas de volver a ser el faro de luz de Occidente, ¿no? Como que digo, ¡fua! ¿Cómo no haber nacido en el 1880? Claro, ¿no? Me da la impresión de que agarra como por en abstracto varios fragmentos de la historia y lo mezcla. Medio que hace una ensalada, ¿puede ser? Sí. Sí, yo creo que más que hacer una ensalada, como que hace esto que decías primero, como una síntesis de una visión de ese momento de la historia, tomando como... Es muy normal escuchar que éramos potencia mundial. Yo creo que es algo que está generalizado, como que la gente Sí, que está en general... es como una idea que está como en el inconsciente colectivo, Claro, ¿no? como sí. incluso los que no saben mucho de historia o quizás no les interesa, tienen esa idea de que Argentina éramos potencia mundial. Claro. Y eso es como la síntesis de la idea del fragmento que vimos, ¿no? Que, bueno, faro de Occidente, potencia mundial, venían todos a buscar el progreso de nuestra nación, huían de los lugares donde les estaba yendo mal y venían al lugar donde todo era brillante y feliz, ¿no? Esa es la... Spoiler alert, no pasó eso. Entiendo que se refiere a la Argentina centenaria, a la Argentina Sí, del totalmente. 1900. Lo que- Está recién dando sus primeros pasos el Estado Nacional. La construcción del Estado Nacional ya está de alguna manera en pie y la cúspide del modelo agroexportador donde nos insertamos en el mundo como vendedores de materias primas. Entonces necesitamos mano de obra, por eso menciono a los inmigrantes que vienen a buscar trabajo acá. Y sí que teníamos un papel importante como vendedores de materias primas. Es verdad que entró había mucha riqueza. plata. Era Sí, una Argentina había. rica, se Argentina podría siempre ha decir. Sí, es sido verdad que rica. entró guita. El tema es ver cómo estaba distribuida esa plata, ¿no? Claro. Entre quiénes. Lo otro que creo que es importante es saber que la historia es una ciencia, pero no es una ciencia exacta, ¿no? O sea, que el saber histórico está sujeto a interpretaciones y que muchas veces a esas interpretaciones se les hacen preguntas desde el presente, ¿no? Entonces, puede haber a veces como un uso intencionado de los datos o un recorte intencionado de datos, que es lo que vemos acá, digamos. O sea, hay que ver cuál es el concepto de potencia, ¿no? Cuál es el concepto de riqueza. No, Los lo que pasa inmigrantes es que- venían, bueno, sí, pero venían en qué condiciones. Acá me parece que es el interlocutor lo importante. Esto de que, si bien la historia es una ciencia, como es necesario saber desde qué lugar está hablando la persona que está diciendo lo que está diciendo. Totalmente. Y evidentemente Milei habla de datos macroeconómicos, de los grandes datos, como sí, el PBI era un montón, sí, teníamos un montón de plata que entraba, pero no habla de la economía de las personas, ¿no? No me De parece la calidad que, de vida, por así claro, decirlo. no se pregunta cómo estaba distribuida esa riqueza, no se pregunta cómo vivía la gente, la calidad de vida. O sea, está clarísimo que habla de números fríos y no de personas que viven en un país. Me Totalmente. parece que ahí está el kit de la cuestión. Y ahí mete también esta idea del colectivismo, ¿no? Como que esa Argentina próspera y rica termina retrocediendo en esa prosperidad por una cuestión, creo que si no me equivoco, dice de la dirigencia que cae en las ideas del colectivismo. Claro, que abandonó el modelo de riqueza para adoptar las ideas del colectivismo. Bueno, ahí Vas a hay saber algo que es el- muy presente, ¿no? En toda la dialéctica de Milei y de los jóvenes libertarios, de que te hablan del socialismo, del colectivismo, como algo como una experiencia que haya sido realizada concretamente en nuestro país. Y me parece Sí. que es por lo menos Estaba- cuestionable, ¿no? Me Sí, que parece. está bastante, yo creo, por lo menos bastante alejado de la realidad, digamos. Si bien es verdad que los movimientos de izquierda, el anarquismo, el socialismo, han tenido una presencia dentro de los movimientos de trabajadores, los movimientos obreros, ¿no? Desde esta época que estamos hablando, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, no han tenido como una presencia real a la hora de diagramar estrategias de Estado, ¿no? En la toma de decisiones en la toma de concretas. decisiones. Nunca hemos No, tenido raro, no. un presidente que diga yo soy socialista, yo soy comunista. Eso es como un error grave de concepto, digamos. O sea, como que no, eso no ha existido en nuestro país. Sí, lo llamativo es que ni siquiera lo deja abierto, ¿no? Lo decreta, básicamente. Sí, sí. O sea, caímos en el colectivismo y aparte, bueno, ahí retomando lo que decía al principio, en esta mezcla de fragmentos de la historia, ¿a qué se referiría con que cayó en el colectivismo Argentina? Sería Sí. la primera etapa del irigoyenismo, pero tratando de
de adivinar un poco la línea No histórica sabemos bien que tiene en la cabeza, a qué ¿no? se refiere. No sabemos, pero más o menos sabiendo, ¿no?, cuál es como el contenido de los discursos del presidente, puede ser que se refiere al peronismo también, como que Sí, el a los colectivismo, Bueno, digo, populismos ahí general. si se refiere al peronismo, lo que digo de la capacidad de síntesis, porque pegó un salto increíble. Enorme O sea, en en la el Argentina tiempo. del centenario, irte al peronismo es como... bueno, tenés pero es algo muchísimos que años. Casi 100 años. digamos, es una visión que también como que construye una visión del presente, ¿no? Que digo, que moviliza también, que moviliza emociones, que digo, no, la idea de ese discurso no es, digamos, ser críticos o construir una línea argumental, sino es más bien decir, che, bueno, estamos así, culpa de estos, ¿no? Digo, Bueno, de y- trabajar la identidad justamente. Sí. Está presentando un modelo de identidad nacional. Sí, o un modelo de contraidentidad, por así decirlo, o de Sí, claro. depende de qué lado de la hegemonía Claro. estás parado. ¿De qué lado de la mecha? hoy Claro, está vos que del venís lado- de La Plata. Hoy tiene el timón, por así decirlo. Hoy Milei que está diciendo que Argentina debería volver a ser Argentina próspera y que nuestra identidad va a pasar por ahí. O Claro. eso da a entender, ¿no? En este fragmento del discurso. Al parecer es lo que Sí. quisiera, lo que está queriendo decir. Lo que sí sostiene. lo que sí queda claro es esto de que veníamos reflexionando la historia en conflicto, ¿no? Como que quizás a veces en estas preguntas que suelen aparecer en el aula o cuando nos acercamos, nos aproximamos a la historia, parece ser como algo aburrido o algo chato, que en parte también lo hemos hablado de esta idea de la historia oficial, ¿no? De vaciar el contenido de muchas páginas de la historia argentina o de próceres, y de vaciar el contenido justamente, ¿no? Claro. De Sí, no que- profundizar el conflicto. Que lo que hay que entender es que la historia oficial, para quienes no tengan tan en claro qué es la historia oficial, es como la historia que se enseñaba como antes en la escuela, ¿no? Esa historia que construye como este panteón de próceres, esta historia que tiene el objetivo muy claro de formar ciudadanos, de decir, bueno, miren, nosotros tenemos este pasado compartido, por eso somos todos argentinos. Entonces, como que la historia oficial tenía un objetivo concreto que era el de crear funcionarios, de crear ciudadanos, justamente, ¿no? Pero después sí hay como y interpretaciones de la historia. Sin poner en conflicto, sin poner como en Claro. cuestionamiento, sin Pero que cuestionar. si esa fue la idea base de la historia oficial, ¿crees que el revisionismo no buscaba construir su ciudadanía justamente? No sé si ciudadanía. Yo creo que buscaba justamente una otra lectura de la historia, o por lo menos discutir algunas cuestiones que antes se daban por sentadas, ¿no? Como decir, bueno, qué sé yo, quizás Sí, las pero- poblaciones pero- originarias pero es no eran como interesante. todos bárbaros, ¿no? Es Como- interesante porque la historia oficial nace desde el gobierno, o por lo menos de una figura central que fue Mitre, y tenía un sujeto al que iba dirigida esa historia, ¿no? Sí. Esto que decís vos, de un ciudadano argentino, de construir su ciudadanía y identidad nacional. El revisionismo quizás creo que adolece un poco de ese sujeto. ¿A quién va dirigido el revisionismo? Lo siento más como una respuesta a la historia oficial, o una versión distinta, Sí, una contrahegemonía. un poco explicarlo. viene, No había pensado lo que a cuestionar justamente esto que planteaba Lautaro recién, de lo que plantea la historia Sí, oficial. o quizás viene a Desconozco igual si construir había- un sujeto, que está bueno eso, Claro. digo, porque el revisionismo también toma todo lo que son los sectores populares, ¿no? Como que, digo, toma quizás... Como los mismos- reivindica otras partes. Es como de la historia. reivindicar y un poco darle un poco de visibilidad a un nuevo sujeto histórico, ¿no? Los sujetos más colectivos, los sujetos como Claro. un poco más dejados de lado por la historia oficial. Digo, Sí, ahí pero- donde... O aquellos desde que eran la- señalados por la historia Claro. oficial como Rosa. Pero desde una discusión teórica. Sí, totalmente. Digo, lo otro tenía más un proyecto en la realidad de sí, claro, sí, claro. ir entiendo. Sí, dirigido sí, sí. hacia alguien Sí. con un fin. Sí. Siento que el revisionismo, quizás me equivoco, me planteo la pregunta, que no sé si lo tuvo en concreto a ese modelo. Desconozco. Quizás después, más en la Argentina del Bicentenario, se podría decir si tuvo un sujeto más de... Si bueno, esta versión de la historia o esta reinterpretación que hacemos, por ahí creo que sí apareció más un sujeto al que se iba dirigida ese revisionismo histórico, me parece. Sí, no como sabría más a la decirte ahí, juventud, al común Claro. de la gente. Sí, sí, Sí. totalmente. Acá la idea de la Plaza Victoria, mientras charlamos de la historia argentina en general, tenemos unos cofres, unas cajas acá. Los cofrecitos. Que la dinámica es que básicamente quien quiera, cualquier vecino o vecina de la Plaza Victoria, se puede acercar y dejar un papelito, con un tema ok. de la historia argentina que le tenga ganas de charlar, y obviamente se puede sumar a la ronda
o puede tirar la piedra y esconder la mano. Si quiero saber de Y esto. claro, nosotros nos hacemos Hablen. cargo. Que Claro. no es que nosotros tenemos la verdad absoluta, simplemente No. ¿no? tiramos ¿Ustedes en la no? mesa tema y pueden pasar como varios de estos termos mientras vamos charlando Totalmente. sobre básicamente algo que nos gusta y nos interesa, que es la historia argentina. En esa dinámica, hace unas tardes atrás, salió uno de los papelitos. Un gran tema. Un gran tema que tiene Sí. en esta dinámica de que la historia también dialoga con el presente, ¿no? Totalmente. Salió el tema de los intentos de magnicidios o intentos de asesinatos a lo largo de nuestra historia. También en esto que Sí. estamos charlando, la historia como conflicto. Claro, ¿no? atentados, ¿no? Como sí. Claro. Tenemos uno muy reciente que fue en el año 2022, el intento de magnicidio De a Cristina. quien entonces era vicepresidenta de nuestro país, Cristina Fernández. Pero antes hubieron muchísimos. Claro, no fue ni la primera ni la única. Claro. Lamentablemente. No sé si Esperemos, será esperemos que haya sido el último. Digo. Ojalá. Claro. no sé si fue el primero, pero sí quizás uno de los que primero se puede llegar a divisar en cierta línea histórica es el de Rosas, ¿no? El de Juan Manuel de Rosas, Buenísimo. atentado a Juan Manuel de Rosas. Primer registro oficial de intento de magnicidio a quien en aquel momento era el gobernador de la provincia de Buenos Aires. No existía la figura de presidente todavía, pero sí tenía, bueno, facultades extraordinarias, la representación de las relaciones exteriores, entonces, bueno, dirigía la batuta. Era como el líder de facto de la el confederación, ¿no? importante, Sí, claro. era el que manejaba todo, digamos, básicamente. Tomaba todas las decisiones. En una Argentina que se estaba disputando si iba a ser unitario o federal. Sí, sí. Dentro del gobierno de Rosas estaba siendo federal la confederación. Claro, él dirigía el bando federal, digamos, pero sí, era en la época bien picada Claro. entre unitarios y federales, la Sí. grieta, una de las grandes grietas de nuestra historia. Sí, bueno, el intento del atentado en sí transcurre en 1841, cuando Rosas estaba como recién saliendo de lo que había sido el bloqueo francés, ¿no? En una época en la cual la Confederación tuvo algunos conflictos con potencias extranjeras por la defensa de los intereses nacionales. Y en general, siempre que había intereses que venían de afuera o que había conflictos con potencias de afuera, lo que pasaba es que se avivaban los conflictos internos también. Entonces, en general, esta guerra entre unitarios y federales, la cual veníamos hablando, como que tomaba a veces unos tintes un poco más heavy, ¿no? Que también son los momentos en los cuales empieza a actuar como más fuerte la mazorca. Y bueno, en Claro, este segundo gobierno de Rosas, Claro. fue picado, Y todo. muy Muchos picado, unitarios full en el picado. exilio, ¿no? unitario en el exilio. por eso- Recurrentemente en Montevideo. Claro, en Montevideo, pero desde Montevideo como charlando un poquito en conversaciones, ¿no? Con los franceses, con los ingleses. Entonces, en este contexto, a Rosas le llega un paquete de Noruega. No, Noruega, no, No, de estábamos hablando recién de Dinamarca. Noruega. Sí. De Dinamarca. De Dinamarca, estaba enfrente. Les llega un regalo. Le Un llega regalito. un paquete, claro, tipo correo argentino, no existía en ese momento, pero le llega un paquete de una sociedad de anticuarios de Dinamarca. Rosas como Muy que... bonito, aterciopelado, preciosa la Claro, un cofrecito así como estos, re bonito, ¿viste? Rosas no le da mucha bola, lo deja ahí y la que termina abriendo este paquete es su hija Manuelita, que al abrirlo se da cuenta que... Ah, Esta Manuelita, la tenemos miren en qué pantalla. bonita. Ah, la tenemos en pantalla, Manuelita. ok. Qué estilazo, por No, favor. Con un no vestido- podía ser de otro color el Claro, vestido. sí. bien acorde Obvio. al rojo punzó, ¿no? Al rojo punzó, sí, sí. Deberíamos hablar de Rosas en algún programa, ¿no? Obvio. Sí, sí sale del Por cofre. favor, dejen Sí, muchos no papelitos. queremos sugerir que haya fraude en la elección de los temas, de ninguna manera. El cofre dirá. Bueno, eso Claro. es Manuelita quien recibe y un poco que no se aguanta la curiosidad de saber qué había en esa caja, ¿no? Una especie de Claro. caballo de Troya le traen a Claro. Rosas. Que por otro lado, digo, bueno, yo también lo hubiera abierto. Es como que genera, ¿no? Como así ¿Qué curiosidad. es? Es la idea, obviamente, de este atentado. La caja. Claro. Entonces, Manuelita abre la caja. Al abrirse la caja, se da cuenta que se activa un dispositivo y que adentro de la caja había una sorpresa. Muchas sorpresas. Muchas sorpresas en forma de cañones de armas que apuntaban como a todos lados. La idea de esto era que tenía un mecanismo adentro de esta caja que se activaba al abrirse y que debería haber disparado en todas las direcciones posibles, ¿no? Teniendo en cuenta que uno puede abrir la caja como de muchas Claro. maneras.
O sea, básicamente, de cualquier lado que abras la caja iba... Te pegaban un corchazo. A no ser que lo hubieras abierto como así para la persona que está enfrente, onda, Claro, no. te propongo un casamiento, Sí, ¿viste? pero me parece que igual le iba a salir Sí. la cantidad de cañones que tenía dentro No, de la idea, caja, si eso ¿no? funcionaba, evidentemente se moría Manuelita. Claro. O Rosa si lo haría él. Este dispositivo está en el Museo Histórico Nacional, lo pueden visitar Totalmente. en el Parque Les Amas gratis, es maravilloso, recomiendo muchísimo. Está. Gran museo, gran Gran museo, museo, sí, hermosísimo. buenísimo. Yo fui hace poco, está muy bueno. Y está. Y se puede observar, parece que se humedeció la pólvora, no sé qué cuestión, que falló. Pero bueno, la idea era... Intento fallido de magnicidio a quien entonces era el Intento gobernador fallido. de ¿Cómo la se provincia llamaba de Buenos Aires. este mecanismo? ¿La máquina infernal? La La máquina máquina infernal. Esa es la máquina infernal. Sí. Con la que quisieron matar a Juan Manuel de Rosas, que después hubo como una interpretación un tanto mística, si se quiere, ¿no? Del Sí. del Ah, intento sí, de porque magnicidio de Rosas. Sí, claro. Por parte de la Iglesia Católica y también de la prensa. Hubo una interpretación como diciendo, ¿qué otra señal más querés? Claro. Hablándole a Rosas, ¿no? Eso es el elegido. Sí, totalmente, claro. De que sos Tenemos el elegido para llevar los destinos de la patria. Claro, tenemos que pensar que el federalismo construía mucho en torno a los personalismos, ¿no? Y mucho a la relación con la religión. Entonces, como que, bueno, en Buenos Aires, este hecho, o sea, el hecho de que este mecanismo no se hubiera activado, que no hubiera funcionado, como que hubo un cura que dio un discurso después y dijo como, ¿qué otra señal queremos de que Rosas es el elegido, Claro. ¿no? Para liderar la confederación. Sí, hubo ahí una interpretación cuasi divina. Bien, Sí. hay otros intentos de magnicidio también. Ahora, Tenemos. esto me decías, Lautaro, 1841, lo de Rosas. 1841. También teníamos ahí en la línea del tiempo el intento de magnicidio al entonces presidente Juan no, Domingo Faustino Sarmiento. 1873 es esto. Último año de su 1873. presidencia. Y eso, Mirá lo que es eso. es un trabuco. Lo que se conocía como un trabuco. Con eso lo quisieron matar a Sarmiento. Sarmiento, bueno, gran personaje también de nuestra historia argentina, con todo lo que puede generar una figura como él, pero fue uno de los presidentes de los que se llaman presidencias fundacionales, aquellos que pusieron las bases para nuestro Estado Nacional. Bueno, conocido Sarmiento por hacer primer censo, muchas escuelas, ¿no? Apostando a la educación primaria en la nación, esto de construir ciudadanos y demás. Y bueno, era un personaje controvertido en cuanto a sus cuestiones personales. Se lo conoce por llevar cuentas de hacer fiestas locas. Y no, eso como que... Están esos recibos, ¿no? Están Eso. recibos de sus gastos. No tenía presente esa faceta de Sarmiento. Sí, sí, ¿No sí, sabías? era un fiestero Sí, importante. sí, están los recibos como por gastos, así, locos. De lujuria. Ajá. De lujuria, sí, noches. ¿Cómo fue que dijo el Pipa Benedetto? Noches alegres, mañanas tristes. Bueno, eso así tenía Sarmiento. Versión Sarmiento. Ella es Aurelia Vélez Sarsfield, es una de sus amantes, después termina siendo su pareja. En realidad, en este sentido tengo entendido que Sarmiento tenía numerosas reuniones con quien era Dalmacio Vélez Sarsfield. Ujú, claro, bueno, y Aurelia es la hija. exacto. Y entonces él iba a visitarla sin ningún tipo de... El 5, le decían a Claro, Sarmiento. termina teniendo una relación Ni un código. amorosa con la hija de su amigo, exacto. que supuestamente era secreta, pero si No, no te era bajabas a leer secreta. un poco, era como que era bastante No, público sí, la se cosa, ¿no? sabía, pasa que, bueno, él no iba con custodia a su casa, por eso, y se conocía que iba asiduamente, por eso lo interceptan, porque saben que va sin custodia, Claro. y lo intentan matar de un balazo. La persona que lo intenta matar parece que había cargado mucho el trabuco con mucha pólvora y le explota el famoso, le salió el tiro por la culata, Claro. se quedó sin unos dedos incluso. Y el detalle simpático de todo esto es que Sarmiento ni se entera, porque está sordo. Che, eso, Entonces no lo escucha. Y él sigue como si nada. Obviamente después sucede que lo apresan a la persona que intenta matarlo y demás. Eran unos Pero él- hermanos inmigrantes, tengo entendido, que quieren... Les En realidad son pagaron, hermanos, claro. les pagaron para que lo intentaran matar. Y le salió mal. Bueno, y él no se entera nunca. O sea, se entera después. En el momento no se da ni cuenta. claro, cuando llega, ¿no? Que le dijeron como, che, te quisieron matar hace 2 cuadras. Sí. No me digas. Ah, mirá, qué bien, bueno, ¿qué hay para comer? En esto de la historia como conflicto, hay algo de
del conflicto con López Jordán, puede ser, ¿no? Del intento Aparentemente, homicidio a Sarmiento. Como a él lo estaban buscando por el asesinato también de Urquiza. Claro. López Jordán, caudillo federal. Sí, que lo acusan de haber matado a Urquiza. Claro. Que ese es otro también, otro Ese es intento, otro. ¿no? Sí, Que en realidad en un primer momento eran amigos, o sea, eran aliados. López Jordán y Urquiza y como después... sucede casi siempre con las figuras. Claro. Figuras como Urquiza, que Claro. son que un poco Urquiza, que también era controvertidas. como a mí con Rosa, digo, bueno, Claro. pasaron cosas, ¿no? Bueno, claro, creo que es determinante lo de la batalla de Pavón, y Sí. se enfrentan con Mitre y ahí hay más Se retira preguntas que misteriosamente. certezas de la retirada de Urquiza de la batalla de... Bueno, se me, Urquiza lo se me mata. fueron las ganas de pelear de repente, ¿viste? Está tomando Claro. una Me mata voy- en su casa y lo termina matando. Una posible interpretación puede ser que le da básicamente el manejo del país a Mitre, pero que no se meta en su provincia. Claro, puede ser, Exacto. esa es una de las interpretaciones. Bueno, y por considerarlo traidor, Claro. lo matan. Y aparentemente... A Urquiza. A Urquiza. Claro, y ahí López Jordán sigue con la bronca que ya Urquiza había tenido encuentros o cercanías con Sarmiento. Claro, en realidad parece ser que Sarmiento lo persigue a López Jordán por este tema. Entonces se Claro. hincha las bolas y dice, bueno, a ver si me dejaba de molestar y de perseguir, Claro. te mando trataron de matarlo. Bueno. De todas No. maneras no es tan directa la conexión, es como una No, es una interpretación. de Sí, es una contexto. interpretación. Hay señales de que indiquen de que López Jordán haya mandado a matarlo y que lo haya organizado él. Sí, pero Pero bueno, bueno, son la realidad es conexiones. que son estos inmigrantes que mencionabas vos y que les sale mal, sale tiro por la culata y pierden unos deditos. Bien, tenemos entonces intento de magnicidio con una máquina infernal extrañísima, máquina una especie de caballo de Troya que le dan como regalo a Juan Manuel de Rosas en 1841, Sarmiento en 1873 y otro de los casos que teníamos presentes también era el intento de magnicidio, sí, es un intento de magnicidio al entonces presidente Julio Argentino Roca, pero... También, pero que ese tiene unas notas un poco más simpáticas. Claro, ya no hay pólvora acá de por medio. No. Yo no sé, en concreto es un intento de magnicidio, pero también casi que es más como una agresión callejera, me parece, ¿no? Como en el... Totalmente. Pero bueno, puede haber derivado en la muerte de Roca, tranquilamente. No sé si quieren contextualizarlo. Claro, Adivinen qué le hicieron. Claro, esa a ver, foto. Esta imagen de Roca que está en un cuadro que, si no me equivoco, es el que está en el Congreso. El En cuadro, en el Salón de los Pasos Perdidos del Claro. Congreso. Pero en no el cual, es esta, es la que hay una que sigue. Este en sí, pero realidad este es un recorte. Claro, es un recorte ese es el en una- retrato, ¿Cuál? exacto. Claro, en el cual vemos a Roca que está haciendo la apertura de las sesiones del Congreso y que tiene una pequeña particularidad, ¿no? Está con la venda en Su la cabecita. cabeza Una venda en la cabeza. de haber recibido un piedrazo, Un rocazo. Insoslayable cascotazo. más que un piedrazo. Ese es el cuadro que está en... Ese es el... Ese Sí. es el cuadro y esa es como una acercamiento de Roca para que se vea, porque ahí no se ve bien. Claro. Pero lo otro es un acercamiento de ese mismo cuadro. Zoom. Entra igual a dar el discurso de apertura de sesiones. Entra igual. Roca. Lo que le dan es un adoquinazo. Claro, está por entrar A al la Congreso y Alguien Que se le igual acerca y le... un adoquinazo es un montón. Es un montón. O sea, es más, es un montón. dicen en los relatos, en los registros que hay, que se le veía el hueso. Realmente fue grave lo Claro. que le hicieron, no fue una tontería. Sí. O sea, A mí lo que me llama la atención de este caso, o que me da como un poco más de risa, por así decir, es que dicen que esto fue cuando Roca estaba entrando al Congreso, venía acompañado de Pellegrini, y que Pellegrini parece que era un tipo bastante grande, ¿no? Que era alto, o sea, que era Tenía contextura que física. tenía una contextura física así como que no pasaba desapercibida. Y que fue Pellegrini el que agarró al agresor por las mechas, por los pelos, lo agarró y le dijo, vení para acá. no se pudo escapar, o sea, no fue que tiraron Claro. el piedrazo y se fue. No, de hecho lo apresan, ¿no? Como que queda prisionero, pero lo que me da risa es eso, que lo agarró por las mechas, por los pelos, así como, vení para acá. Tengo entendido que no me acuerdo el nombre ahora del agresor, pero está identificado el agresor a Roca, era simpatizante de Dardo Rocha, que era como el que eso iba no a lo ser sabía. el gobernador de Buenos Aires. Ah, mira, eso no lo sabía. En ese contexto es el que le dan el piedrazo Claro. a Roca, que realmente lo lastiman. Y para que se le Jede, vea el porque hueso, como que, claro. Se veía el hueso. Sí, da el discurso igual, es su último discurso porque ya estamos en el 1886, el último año de su primera presidencia, y lo da igual al discurso. Y es más, ese día como que hay un llamamiento de paz y él Mira. dice que perdona a Ok. su agresor.
Dice Qué como, magnánimo. bueno, te doy Claro. la unción, Sí. el perdón. Bueno, a Como pesar un de la signo agresión de- y en su último año de presidencia llama a la Unidad Nacional Claro. Julio Argentino Roca. Sí. Bueno, otro de los casos, en esta breve repaso de casos de intentos de magnicidio de la historia Claro. argentina, teníamos, vimos pólvoras con máquina infernal, el del trabuco, que se moja la Ajá. pólvora y no pueden matar a Sarmiento, el piedrazo a Roca, y en este caso pasamos a otro tipo de arma, que serían Sí. los sables, ¿no? Los sables. Los sables. Los filos. Que en este caso no es un intento de magnicidio concretamente porque no se trata de una figura presidencial, si no me equivoco. Estamos No. hablando del duelo entre Hipólito Yrigoyen y Lisandro de la Torre, en Lisandro de la plena Torre. interna del radicalismo, de la UCR. Totalmente. Exactamente. Y Sí. después no sé si califica como magnicidio tampoco porque no se intentan matar. En general, No, claro. lo que pasaba con los duelos era que en las altas digamos, esferas de claro. las élites o que es de los varones, lo que hacían era muchas veces dirimir los conflictos Claro. a través de duelos. Esto era ilegal, obviamente. Pero bueno, esta foto igual no sabemos si es realmente el duelo Sí. de Irigoyen con De la Torre. Sí, pero, es probable que sea más a modo ilustrativo la claro, imagen pero que no sirve sí. igual, porque No se sirve, ve sí. como la gente que siempre había como testigos, las personas que se batían a duelo, y había alguien que estaba oficiando de juez, y también un poco para cuidar de que ninguno mate al otro, digamos, no era la intención la de Claro. matar al oponente, sino de, bueno, ganar el duelo. Sí, eran como formas de, en esta cuestión del honor relacionado como al valerse físicamente, ¿no? Como decir, bueno, como entre caballeros dirimimos nuestras cuestiones a espadazo, ¿no? Podía ser, no sé, a las trompadas quizás también, pero bueno, eran como estas costumbres que había como entre las clases dominantes. Y lo interesante de esto es que Lisandro de la Torre y Irigoyen venían de esferas sociales distintas, ¿no? O sea, Irigoyen venía un poco más de las clases medias, trabajadoras, y Lisandro de la Torre era un poco más aristócrata. Entonces, en teoría, Lisandro de la Torre tenía como más práctica, ¿no? Con la esgrima, que era algo que hacían las clases más aristocráticas en ese momento. Entonces todos esperaban que, bueno, esto va a ser un trámite para Lisandro de la Torre, y resultó no ser así. Duró Claro, 40 sí. segundos el duelo, tengo entendido. Sí. 40 segundos reloj en el que rápidamente Irigoyen creo que lo superaba en cuerpo, me parece. Puede Era un ser, poco más sí. grande. Y como que se parece ser que se le fue encima y Rápidamente Claro. le metió un sablazo cerca de la mejilla, que le deja Claro. una cicatriz que lo deja marcado para toda su vida. Lisandro de la Torre, Sí. dicen las malas lenguas, que a partir de ahí se dejó larga la barba para toda. Claro, para cubrir, ¿no? Para siempre, la ¿no? cicatriz de sombría. Claro. Este es me parece súper interesante el archivo, porque acá tengo lo que dice, porque no se alcanza a leer. Dice: causa contra Irigoyen Hipólito, De la Torre Lisandro, Marcelo de Alvear, Tomás Valle, Carlos Rodríguez Ah, lo Larreta estás leyendo ahí, yo decía, y bueno, llega. Carlos No, sí. Gómez. Digo, bueno, qué acá visión. tengo- Lo tiene. por el delito de duelo los primeros 2 y testigos los otros 4. Buenos Aires, 1894. Es decir, esto está en el Archivo General de la Nación. Se abrió un expediente por la causa de lo que sucedió. Digamos, esto es si la foto de recién no es genuina, esto nos da Claro. la pauta fuente real Claro. de que Sí, sucedió. de que el duelo existió. No pasó nada, digamos, a nivel judicial, pero sucedió, digamos, es verdad. Dos figuras recontra relevantes de la historia argentina. Totalmente. El caso de Sí. Hipólito Yrigoyen después termina siendo presidente de la nación, y Lisandro de la Torre no deja de tener nunca una relevancia súper central en la política nacional. Incluso, Fue senador. incluso Y- es medio protagonista de otro caso De que otro podemos más. charlar, ¿no? Exacto, Sí, totalmente. Que Tengo es entendido que Irigoyen lo quería agarrar en realidad a golpes de puño, más que a Sí. sablazos. Pero le proponen esta dinámica del Claro. duelo como para tener un poquito más de formalidad. Ujú. El duelo se da en medio de una interna fuerte de la Unión Totalmente. Cívica Radical, con el tema de una búsqueda de conciliación con el mitrismo, ¿no? ¿Puede ser? Sí, en realidad, claro, la Unión Cívica Radical, la Unión Cívica en realidad nace como una unidad donde teníamos personajes conviviendo como Mitre e Irigoyen, Claro. Alem, personajes que se unen en contra de el conservadurismo de ese momento, Del o sea, régimen. del régimen, del Partido Autonomista Nacional, hacen revoluciones y demás, y después se parte
justamente porque hay una intención de pactar con las fuerzas oficialistas. Mitre específicamente quiere pactar, Irigoyen no. Entonces, bueno, este lío parece que se arma en torno a esa decisión de si se pacta o no, si se negocia o no. Y bueno, que está bueno recordar también que la Unión Cívica Radical tenía entre sus banderas la revolución como forma de llegar al poder, ¿no? Entendiendo que ellos pensaban que el régimen se sustentaba en el fraude electoral. Claro, son banderas que hasta el día de hoy se respetan. Claro, la revolución. Sí, ¿no? La intransigencia, que era la otra bandera, ¿no? La de no pactar con... La intransigencia por sobre todas las cosas. Sí, la de no pactar con el régimen. Bueno, otras épocas, ¿no? La discusión se da, llega a un nivel en el que ya no había vuelta atrás. O sea, terminan realmente retados a duelo. Claro. Irigoyen y Lisandro de la Torre. Bueno, vos decías recién que Lisandro de la Torre vuelve a ser estar en la centralidad de otro intento de magnicidio o de atentado, se podría decir también, ¿no? Habría que, solo si que te pones más fino en lo del concepto de magnicidio, por ahí también más de atentado quizás. Claro, pero sí él va a ser como una figura central, como víctima de un intento de atentado en el año 1935. Claro, ya pasando, avanzando bastante en el tiempo. Avanzando bastante en el tiempo, en un contexto que estaba caldeado bastante en ese momento por lo que se le llama el escándalo de las carnes, luego de un escandaloso tratado que había firmado el gobierno de esa época, que se llama el Pacto Roca-Runciman, que era un tratado que buscaba como estimular, por así decir, o intentar que no se perdieran los niveles de exportación de carnes en ese momento. Entonces, el plenipotenciario que mandan a firmar este tratado, que era Roca Hijo, firma un tratado de condiciones así medio escandalosas. ¿Cómo se repiten los nombres en la historia argentina, ¿no? Totalmente, sí. Entonces, bueno, firma un tratado de condiciones que eran como muy malas para el país, ¿no? Tipo, Inglaterra tenía como el monopolio de todos los transportes, de todos los transportes urbanos en la ciudad de Buenos Aires como por 50 años, a cambio de comprarnos lo mínimo que nos había comprado 10 años antes del tratado, algo así. Y a un precio, a un precio irrisorio, sí. Entonces, eran unas condiciones como muy malas y que empezaron a desatar preguntas, ¿no? Entonces, en este contexto, Lisandro de la Torre empieza a liderar una investigación, a ver qué estaban armando ahí con la sobre corona. También casos de corrupción con algunos frigoríficos importantes de la época, como era la Swift, por ejemplo, que fue uno de los primeros frigoríficos que se instalaron en el país, extranjeros. Y bueno, en el Congreso, en el 1935, él elabora un informe en el que habla de estos casos de corrupción que llegaban hasta los ministros, ¿no? Hasta el ministro de Economía, que era Federico Pinedo, y el ministro de Hacienda, que era Dujau, sí. Y bueno, esto empieza a hacer que las sesiones se empiecen a acalorar bastante, ¿no? Eran sesiones recurrentes donde Lisandro de la Torre básicamente pedía la palabra y no paraba de tirar data de la investigación que estaba llevando. Incomodando acá nadie paga, se llevan todo como bueno. Totalmente, sí. El pacto Roca-Runciman, una especie de preludio del RIGI, ¿no? Como si hacemos este diálogo con el presente, ¿no? Es un estatuto legal del coloniaje. Totalmente. También, si volvemos a lo que charlábamos de esta Argentina centenaria y próspera y rica, es un poco la que hablaba Milei, ¿no? Claro, que también son los primeros años, o sea, el posterior se concentra más en el 1900, pero este es el contexto de lo que se conoce como la década infame. Claro. Que en verdad es tristemente célebre por todas estas cosas. Es la primera vez igual que se intenta como cambiar un poco el rumbo de la economía o de la base de la economía nacional. Porque también, en el 30 como que un poco entra en crisis, ¿no? El modelo agroexportador que se plantea, ¿no? Como el faro de luz de Occidente, y un poco los gobiernos de esa época salen a pedir por favor a los países europeos que nos compraran, ¿no? Entonces, claro, es un contexto donde la corona británica reorganiza las colonias para comprar y vender todo ahí adentro. Dentro de la... Y Argentina se queda afuera porque oficialmente no es una colonia, era semicolonia, y básicamente los dirigentes le van a decir queremos ser una colonia de ustedes. Y eso deja al descubierto. Bueno, el RIGI. Eso deja al descubierto de una manera muy estrepitosa la dependencia que tiene el modelo de progreso. Digo, este modelo agroexportador es absolutamente
totalmente dependiente. Me dejaste de Sí. comprar. Entonces hay que pensar si realmente éramos una potencia, ¿no? Digo, si no nos podemos bancar en nuestra espalda como que un cambio de paradigma de nuestro principal comprador, es porque realmente tanta espalda no nos podemos bancar, ¿no? Entonces, que éramos tan potencia dependientes no somos. absolutos. O sea, vendíamos mucho en un contexto, sí, está bien, entraba guita, pero de repente real salen a pedir por favor que nos sigan comprando, ¿no? Porque Inglaterra dijo, bueno, a ustedes no les compro más y quedamos en la lona. En ese Claro. contexto, Lisandro Latorre empieza a avanzar en su investigación, a incomodar a los funcionarios de turno. Totalmente. Y bueno, tiene sus Y consecuencias, ¿no? Tiene sus consecuencias. En una de estas sesiones, bueno, se ve que las cosas se acaloran un poco. Que Lisandro Latorre se levanta de su asiento, se acerca un poco al lugar en el que estaba el ministro de Economía. Esto hace que, bueno, la gente se acalore y que de repente alguien que podemos ver ahí al fondo, Sí, al fondo se ve Claro, apuntando. saca básicamente. un fierro y le dispara 4 veces a Lisandro Latorre. El tema es que él no es quien recibe las balas, sino que quien recibe las balas es su amigo Enzo Bordavere, que es quien termina muriendo en este tristemente célebre asesinato del Congreso, ¿no? Senador por Entre Ríos, o sea, también era senador Ajá. de la, Totalmente. del bloque de Lisandro Latorre. Sí. Terrible Están- escándalo. sí, Gravísimo, ¿no? Tremendo. Sucedió, digamos, que Sí. en el recinto del Congreso de la Nación hayan asesinado a alguien Y además con exitoso en algún punto. digo, escandaloso porque digo, era muy, muy obvio el propósito de silenciar a alguien que estaba exponiendo información que estaba incomodando, ¿no? Claro. Y ahí a cara descubierta. Ah, sí, totalmente. Sí. Tremendo. Bueno, un poco de este repaso de intentos de magnicidio, ¿no? Y arrancábamos recordando lo que fue el más próximo, lamentablemente, el del 2022, el intento de magnicidio a Cristina. Un poco, ¿no? La de reflexionar en que estas situaciones de violencia fueron algo habitual en la historia argentina. Quizás en otros códigos, por momentos, por ejemplo, se puede ver el duelo entre Irigoyen y Lisandro Latorre. Hoy las discusiones siguen siendo dentro de los marcos de la violencia. Ahora se habla de los discursos del odio, por ejemplo, ¿no? Sí, pero también está bueno tener en cuenta que todas estas formas como más violentas de resolver los conflictos han como ido cediendo lugar a las formas más democráticas, más de consenso, más de diálogo, ¿no? Que digo, bueno, es otro de los temas por los cuales, también volviendo al tema del principio, está bueno decir como, bueno, loco, la historia nos sirve también porque justamente podemos decir, bueno, mira, con la democracia, ¿no? Podemos como buscar una forma un poco más civilizada de resolver los conflictos, ¿no? Como decir, bueno, los discursos de odio tienen un costo. No sé, creo que está bueno también pensar en la historia en esos términos. Sí, habíamos llegado a un cierto consenso democrático, se podría Claro, decir, totalmente. que lo rompe el intento Que se de rompe, magnicidio sí, se rompe en el a 2022. Cristina. Antes de Cristina también hubo uno muy cercano que fue, creo que fueron varios intentos de magnicidio de Alfonsín también. Sí, Con la vuelta a Alfonsín la también, democracia. incluso a Menem también. Bueno, a Menem también le mataron a un hijo, digamos, ¿no? Hemos tenido casos después, varios casos. Bueno, es que igual también ahí hay como que se abren quizás... No habría que confundirlos como que fueran parte del mismo camino el conflicto con el odio, quizás, ¿no? No, para Porque nada. estamos hablando de la historia como conflicto, que es indiscutible el conflicto Sí. en la historia argentina, ¿no? Indiscutible Siempre y en disputa. necesario Sí, también, porque ¿no? además Como, bueno, sí. cuestionar el conflicto como Sí. como El esto conflicto de- como herramienta de superar, ¿no? También situaciones, es decir, bueno, Claro, podemos como- pensar distinto, ¿no? Y de intentar buscar un La antítesis y un llegar a una camino, síntesis. claro. La síntesis, claro. Sí. y en esa Hegeliano identidad en lo tuyo. disputa. Sí, sí. Se puso hegeliano. Sí. Pero no, El odio ya va a pasar por otro no, carril. eso va por otro lado Claro. y definitivamente no es el camino. Que también No lo intenten en estuvo esos presente casos. en la historia argentina, el odio en, Sí, totalmente. en recurrentes ocasiones. Digo, que Sí. han habido el atentado a Plaza de Mayo en el 55, bombardearon básicamente totalmente. la plaza pública. Bueno, y tenemos los casos de las últimas 2 dictaduras, por lo menos, también está plagado de persecución Sí, y totalmente. odio. No queremos volver a esos lugares. Hoy nunca quizás más. se da con una ingeniería virtual, ¿no? Oh, El por odio. redes, sí, por redes. Es tremendo. Aparece una ingeniería digital que se expresa ahí con un ejército de bots. Oh, sí. Insoportables son los bots. Vos tenés un canal de YouTube, lo sufrí en carne propia. Un momento chivo. Y es real que yo este canal lo tengo desde el año 2019 y es real que en los últimos meses han aumentado muchísimo los comentarios de hate, ¿no? Pero además, así, en dimensiones como... Que a mí me dan risa a veces, porque es como que tipo, no sé, subo un video hablando del feudalismo en la Edad Media, ¿no? Para mis estudiantes y los comentarios son zurdo de mierda, ¿no? ¿Pensabas en trabajar?
pero loco, ¿sabes el trabajo que me llevó a hacer ese Un video, montón. no? Como que, sí, como que ustedes son todos unos comunistas. Cuando yo estoy hablando, no sé, la Revolución de Mayo, que no tiene mucha conexión, ¿no? Y sí, mucho de esto, mucho hate, así, mucho mandarme a trabajar, pero como que sí es muy notorio que ha aumentado muchísimo en el último tiempo. Entonces se ven mucho estos discursos de odio que se ven en muchos canales que hablan de historia o de política o hacia un montón de usuarios, ¿no? Que hacen contenido diverso y que en los comentarios te metes a ver y siempre como pa. Sí. La forma quizás para interactuar no queremos que sea esa en la plaza. No, claro. Tenemos, como decíamos hace un rato, el cofre, la caja, donde pueden No quien era quiera, claro, no queríamos tirar ideas. Claro, que el conflicto está y lo avalamos, al conflicto y a la Sí. disputa como la historia, como una una- construcción de la identidad y en Totalmente. diálogo constante con el presente. Por eso tenemos nuestro cofre, por eso tenemos nuestra caja, donde Nuestro cualquier cofrecito. vecino y vecina de la Plaza Victoria se puede acercar para aportar algún tema de la historia argentina que tenga ganas de desarrollar, de charlar, Bien. de ponerlo sobre la mesa. La dinámica, como decíamos, es que cada vez que vayamos terminando la tarde acá en la Plaza Victoria, antes de que Sacamos- se vaya el sol, que saquemos un papelito para la próxima tarde ver Bien. de qué tema Para hablamos. ver de qué La conversamos. vez pasada saqué yo, no sé a quién le toca. Va a sacar Fanjana. Va a sacar la Fanjana. Va a sacar Fanjana. Porque sí. Bueno, Pero bueno, Chan, chan, no, tenés chan, que, no tenés que ver. bueno. Chan, A ver chan, qué- chan. A ver qué sale de la caja. Unos nervios. Hay varios papelitos. A ver. Chan. Dice, no sé si se alcanza a leer. A ver. ¿De quién fue la Revolución de Mayo? ¿De quién fue ¿De la quién? Revolución de ¿No? Mayo? Gran tema que ha dado como muchísimas interpretaciones. Esa sí. La letra está así. ¿De Sí. quién fue? ¿Quién la hizo? Tema ¿Quién que ha la dado hizo? como muchísimas interpretaciones, ¿no? Interpretaciones historiográficas. Digo, bueno, esto lo vamos a hablar en el próximo programa, pero digo, bueno, fue una revolución de una élite, fue una revolución popular. Da como ¿Fue muchos una temas. revolución? Fue una revolución. Fue una revolución, tema muy presente también en las escuelas, ¿no? La Revolución de Mayo es como... Recontra, sí, sí. Y tema además que es Acaba muy de difícil de explicar y a la hora de comprender qué es lo que realmente, cuál es la importancia de la Revolución de Mayo en nuestra historia, ¿no? Porque se confunde mucho con la independencia, como que a veces es complejo de entender. Gran tema. Así me que, gusta. gran tema. Queda pendiente entonces para los próximos mates que nos tomamos en la Plaza Victoria. Quedan encanta. todos y todas invitados para encontrarnos en las tardes acá en los banquitos. Y a proponer de temas. La plaza, a proponer temas. Lautaro Ajá. Volpe a mi derecha, Fanjana González a mi izquierda, Martina Rojo quien les habla y Agustina Gores quien está tirando poderes allá atrás en todo lo que es la técnica. Nos vemos la próxima. Un gusto. Nos vemos. Adiós. Un gustazo, muchachos. Nos vemos. Nos vemos.